Buenas tardes de nuevo, señoras y señores. Con esta séptima conferencia dedicada a la estela de Goya en el siglo XIX, llegamos al final de esta cuarta edición de la Cátedra del Prado, que ha versado sobre la figura del artista y su obra. Los delfines de metal que marcaban las vueltas de la famosa carrera de cuadrigas en la película de Ben-Hur son estos que aparecen hoy en la pantalla, como una metáfora de las 7 clases que hemos dado. 6 ya han caído y el séptimo, el de hoy, está iniciando sus descensos. Otros 2, los del final, están en alto, pero esos no se refieren al tema de esta cátedra, sino solo a nuestro silencioso trabajo de puertas adentro en el departamento de pintura del siglo XVIII y de Goya y en otros departamentos del museo. Esos delfines pertenecen al futuro de las investigaciones sobre el artista, de quien, como ya se habrán dado cuenta en estos días, queda mucho por saber, por descubrir y por aclarar. El primer delfín nos guió por la biografía más actualizada de Goya, en la que intentamos explicar algunos de los errores y leyendas que se habían venido formulando a lo largo del tiempo sobre su vida. A pesar de que muchos y preclaros historiadores quisieron desde antiguo difundir la verdad, como también hemos visto. A la bajada del segundo delfín habíamos visto cómo junto a las cuestiones biográficas se había ido formando una imagen del Goya artista que se adecuaba a las exigencias de cada periodo. Romántico en primer lugar y después la visión de España nacionalista a fines del siglo XIX y principios del XX y con ello todo lo que vino también después. El tercer delfín nos guió por el riguroso proceso histórico-artístico que consiste en situar en la cronología las obras de un determinado artista, en este caso Goya, y busca sus fuentes iconográficas e influencias del pasado. Y vimos cómo composiciones de artistas antiguos, anteriores a él, incluido el mundo clásico, muy relevante en el siglo XVIII, estaban presentes y dejaron su impronta singular en la personalidad única de Goya. Con el cuarto delfín vimos el aspecto del Goya más sensible, con un mundo personal muy rico y variado, de amigos de muy variadas procedencias e intereses que influyeron en su vida, tanto en su vida personal como en su vida artística, y le apoyaron en la singularidad de sus obras, que eran realmente vanguardistas en su momento y escribieron elogios que también leímos aquí de su pintura y de sus estampas. El sonido del quinto delfín intentó despertarnos a todos del letargo viciado en que hemos caído por la inercia de tantas frases hechas y descripciones ignorantes de su pintura, que han confundido a generaciones de admiradores del artista. La claridad de su técnica, creo, que quedó de manifiesto en las obras mostradas aquí y en aquellas que algunos, las personas del seminario, pudimos ver muy de cerca en las salas del museo. La sexta clase del día de la semana pasada se centró en la sensibilidad artística de Goya dentro del contexto cultural de su tiempo, en su paso del clasicismo racionalista puramente dieciochesco a la libertad creativa y a la variedad de sus composiciones en el periodo de cambio crítico y revuelto de la historia de España en que le tocó vivir y que en Europa y también aquí, aunque un poco más tarde, desembocaron artísticamente en el romanticismo, con el que la obra de Goya revela una sensibilidad al menos paralela. El séptimo delfín es el de hoy, el que inicia su descenso, con un tema difícil, tocado en la bibliografía e incluso en la bibliografía más seria, de forma peculiar y muy variada, como breves noticias de procedencia de determinadas obras, listas de cuadros interminables, apenas es posible llegar al final de tanto inventario contemporáneo, catálogos de ventas o inventarios antiguos y el consabido análisis de todo ello. Como el tema de la biografía de Goya, que vimos el primer día, en lo que respecta a sus amores tan queridos
incluso por los historiadores, con la duquesa de Alba, por ejemplo, también el de los cuadros a él atribuidos y muchos de mala calidad, de manos muy diversas, es intocable, es un tema intocable. Es un camino arduo y dificultoso para los que nos dedicamos al estudio de historia del arte en general y de Goya en particular, sembrado de trampas, pero trampas de la propia bibliografía y de los propios documentos y noticias. Es decir, hay que estar continuamente alerta sobre lo que vemos, leemos y cruzamos la información. Hay senderos erróneos que seguimos creyendo llegar a alguna parte y no llevan a ningún sitio. Es fácil perderse en estos senderos y errores anteriores. Hay noticias confusas, a veces intencionadamente confusas, y por intereses muy variados. Pero para transitar por esos caminos es primordial tener muy claro quién fue Goya, como artista, como pintor, como dibujante y como grabador o aguafortista. Tener interiorizada su técnica y su maestría única, lo cual no es fácil, porque exige una dedicación constante y saberse de memoria las obras suyas documentadas, hasta los centímetros de esas obras. Además, hay que hacer un análisis perfecto de todo aquello y hay que tener siempre dentro la duda metódica, que es lo único que nos puede llevar adelante. Tampoco hay que escuchar los comentarios que llegan incluso desde sus propios días de Goya y que hemos visto aquí ya, como el que tanto odio de Vargas Ponce, en que decía que Goya hacía obras de munición, es decir, de baja calidad. Y además de no tener esas cosas en cuenta, hay que haber entrado en el significado de sus obras, ¿no? Que evidencian no ya su mano solo, sino la originalidad de su pensamiento. Tampoco debemos dejarnos llevar por los cantos de sirenas que rodean a pinturas que han sido catapultadas a la fama por muchos años de catapulta. Y desde periodos muy marcados en cuanto a la concepción de la historia del arte por la propia historia y la cultura de su momento, ¿no? Generalmente, las publicaciones, sobre todo de lujo, pero también catálogos de exposiciones sobre el artista, que a veces responden a intereses espurios, presentan ilustraciones a todo color de obras en las que no se puede confiar y de calidad dudosa. Si eso sucede con las publicaciones, imagínense la jungla de Internet. Eso es impresionante. O sea, allí hay de todo, ¿eh? Y allí sí que es muy difícil confiar. Todo este cúmulo de pinturas que se le han atribuido, sobre todo a partir del siglo XIX, se le han atribuido en primer lugar por el interés económico, pero desde el primer momento, es decir, desde su propia familia. También por la búsqueda de prestigio y brillo social, ¿no? No hay figura que ascienda socialmente en el mundo, y digo en el mundo también fuera de España, que no busque lo primero, pero entre las primeras cosas tener un Goya en su colección, o varios, si es mejor, claro. Y tampoco hay que infravalorar la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia sencilla y bien, ¿no? Pero que optimista y demás, ¿no? Entre las numerosas obras que se le atribuyen, pues reúnen todos los medios posibles para engañar, ¿no? Desde la fabricación de procedencias, donde hay que ir verdaderamente buscando, pero de una forma increíble, dónde está la verdad y dónde el error, que va desde esas procedencias a la fabricación reciente, de hace 15, 20 años, del tema, por ejemplo, de las microfirmas, que es un invento de los años 50, que llega de procedencia británica, sobre todo dedicado a buscar microfirmas en obras de Rembrandt, todas falsas, claro, y que aquí, por una persona,
un restaurador de papel que fue expulsado en su momento del Instituto de Restauración, pues esta persona descubrió, ¿no?, se le ocurrió que Goya también era dado a las microfirmas, es decir, a llenar sus cuadros de pequeñas firmas absurdas por todas partes que solamente encuentran determinadas personas. Como he dicho muchas veces, si uno quiere, en la superficie de un cuadro puede leer el Quijote completo, ¿eh? Pero hace ya años que el Departamento de Obras de Arte de la Policía Nacional y el Departamento de Obras de Arte también de la Guardia Civil, cada uno en sus distritos correspondientes, pues han seguido ya estas ventas fraudulentas, sobre todo en lo que se refiere al mercado nacional, porque son estafas, ¿no? Entonces, antes de llegar a los múltiples juicios a los que yo he tenido que asistir durante años, pues está ya la policía bastante pendiente de ello y vienen a traernos cosas que les han llegado y que han visto y demás, para que nosotros, antes de cualquier cosa, les demos una opinión. En el mercado exterior, en las grandes casas de subastas de prestigio, el tema está ya bastante controlado, muy controlado. Es decir, es raro, aunque no imposible, ver obras que no lo son atribuidas a Goya. Goya, sin embargo, había estado desde muy pronto, como hemos visto, y ya incluso desde los primerísimos años de su formación y desde luego desde que llega a Madrid en 1775, en contacto con lo más alto. Es decir, él empieza trabajando para el rey en los cartones de tapices, pero era un trabajo que iba a rodear al rey, ¿no? Eso es el primer paso que él da. Más tarde, cuando le ascienden a pintor del rey en 1785, pues continúa de la misma forma, y en 1790 asciende a pintor de cámara, y en 1799, octubre del 99, asciende a primer pintor de cámara. Eso supone en su momento un estatus muy especial. No todo el mundo lo tuvo, ¿no? Y a eso también responde la calidad de su obra. Al margen de su trabajo para el rey, Goya tuvo, como otros artistas de su tiempo, una clientela privada. La primera clientela, la más importante, desde luego, fue la de la Iglesia, para la que hizo cuadros muy bien documentados, muchos de los cuales, desgraciadamente, se perdieron durante la Guerra de la Independencia. También, desde muy pronto, fue requerido por la otra vía de la clientela privada de su momento, que era la aristocracia. En primer lugar, para los reyes, y creo que ahora ya vamos a dejar a los delfines, espero que recuerden la escena. Vamos a dejar a los delfines y, a ver, bueno, para la clientela privada él hace obras desde un primer momento. Y lo dice a Zapater en 1785, justo cuando le acaban de nombrar pintor del rey, le dice, que creo que ya lo hemos leído aquí, pero bueno, lo repito rápidamente: me había yo establecido un modo de vida envidiable. Ya no hacía antesala ninguna, el que quería algo mío me buscaba, yo me hacía desear más, y si no era personaje muy elevado o con empeño de algún amigo, no trabajaba nada para nadie. Y por lo mismo que yo me hacía tan preciso, no me dejaban, ni aún me dejan, que no sé cómo he de cumplir, estando así tan ocupado como puedas tú estarlo. Es decir, eso indica también un nivel de clientela y de calidad de las obras muy alto. En 1786, cuando firmó esa carta, Goya había trabajado efectivamente ya para personajes de una gran altura, Floridablanca, por ejemplo. Y les he puesto dos retratos de Floridablanca, porque aquí también en el tema de los retratos y sobre todo en retratos de esta calidad tenemos el primer caso que les voy a enseñar, de difusión de sus obras. El primero, de la izquierda, es el retrato original de Goya, que está en el Museo del Prado y expuesto en sus salas. El segundo también pertenece al Prado. Fue legado por el marqués de Casatorres hace ya tiempo, como obra de Goya, pero sin muchas ilusiones. Y efectivamente pues, podrán ver que es una copia muy, muy, muy literal y el rostro sobre todo lo indica. Está algo sucio, pero bueno, eso no tiene nada que ver si fuera una obra verdadera, ¿no? Y esa es una de las facetas en que también se extiende la obra de Goya, sobre todo
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Casatorres lo compró como obra de Goya. O sea, en su colección él lo creía de Goya cuando lo compró, como algún otro que veremos después, pero el tiempo indica que no lo era. Ese mismo tema de los retratos pues sucede, por ejemplo, con los retratos de los reyes, creo que vienen a continuación, en que aquí tenemos Carlos IV y María Luisa con mantilla, que son del Museo del Prado, pero que son las copias de Esteve a las que la reina se refiere en unas cartas a Godoy. Y además estaban en el inventario de los bienes de Godoy como de Esteve. Estas obras estaban siempre atribuidas a Goya, hasta que ya, hace años ya, no sé cuántos, decidimos cambiar la atribución y poner Esteve, que es lo que son copias de Goya, pero por Esteve, que son buenas las copias de Esteve, claro. Hay otras distintas, por ejemplo, les he traído los numerosísimos retratos que existen, también son del Museo del Prado, de los reyes, ¿no? Porque al convertirse en una especie de retratos oficiales, a ellos les gustaron mucho los retratos que les hizo Goya, pues se propagan. Entonces, estos del Prado, que ahora están en los almacenes y salen rarísimas veces, pues a lo mejor alguna exposición que nos los piden con un carácter puramente iconográfico, ¿no? Pero esto es cuando yo entré en el Museo del Prado, sobre todo el de la reina a la derecha y creo que el del rey también, estaban en la sala de la familia de Carlos IV, es decir, en la sala más noble de las salas de Goya en el Museo del Prado. Pero ya no están porque es imposible considerar estas obras, que son interesantes, de mano de Goya y no se pueden poner ya en los muros del Museo del Prado como de mano de Goya. Hay también otro tipo de retratos de este carácter, como les he traído un ejemplo, como son los retratos del infante, el hijo del infante don Luis de Borbón. Don Luis María de Borbón era hermano de la condesa de Chinchón, del cual hay el retrato de la izquierda, es de una calidad enorme, está en el Museo de Sao Paulo, en Brasil, y el Prado tiene el de la derecha, tal vez de Esteve, de mano de Esteve también, y es una copia literal procedente también de la colección de Casatorres, pero que no se expone, ¿no? Además está muy limpio, no es una obra exponible, pero el Prado tiene este otro retrato del infante don Luis, que no está en un perfecto estado de conservación. Los que vinieran con nosotros por las salas del seminario vieron cómo los rojos de Goya son muy difíciles de limpiar y con facilidad se llevan la capa superficial de los negros más sutiles para conseguir las sombras y el modelado. Pues este tiene en la parte baja de la falda un poco de eso, pero el retrato es de una gran finura. Retrato que Mayer, en el año 21 o 23, cuando publicó su monografía sobre Goya, él dudó de este retrato y se lo atribuyó a Esteve. Sin embargo, el retrato es de una delicadeza prodigiosa. Traigo unas fotos hechas por mí el otro día. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El detalle de la nariz lo hace exactamente igual que el de su hermana. Hace un ligerísimo dibujo para sacar exactamente el caballete específico que tiene en la nariz. No sé si se ve muy bien, pero a la izquierda se ve un poquito un filito negro, que es el dibujo que hace. O los labios, ¿no? Sutilísimos, los negros, bueno, todo eso lo que ya lo conocen bien, pues lo ven aquí. O, por ejemplo, cuando hace las órdenes que lleva, los medallones o la cruz, que es realmente prodigiosa, preciosa. Es un retrato hecho además con nada, un retrato muy ligero, sutilísimo, que seguramente el infante necesitaba dos, para un palacio, para otro, y quería o exigía que ambos fueran hechos por Goya. Y este quizá fue el segundo, es más sumario, pero es distinto, y ya eso le animó a Goya pues, a hacer este otro retrato. La clientela de Goya, la clientela privada, pues se contaba también con las máximas figuras.
Los condes después de los reyes y de los que hemos hablado, estaban los condes de Altamira, los duques de Villahermosa, estos en los años 80. A partir de los Villahermosa y por su influjo y de los Altamira, sin duda le llegó las comisiones, los encargos de los duques de Alba, que eran familia de aquellos, ¿no? Y quizá de los Alba le llegó el conocimiento de Godoy, que empieza a trabajar, para el que empieza a trabajar Goya a mediados de la década del 95. Y también hay los retratos de generales famosos, el general Ricardos, el general Urrutia, políticos, perdón, como Jovellanos y Saavedra, y en ese mismo momento ya los retratos de esos amigos excepcionales que tiene a fin de siglo, entre los que destacan pues, Meléndez Valdés y otros. Vaya. A partir de 1794, Goya se dedicó también a obras de su propio interés, con la intención también de una venta independiente, porque lo dice que para resarcirse de los gastos que le había ocasionado su enfermedad, pues había hecho un juego de cuadros de gabinete, ¿no? Que somete a juicio de la Academia e intenta venderlos, pero no los vende. Es decir, estos cuadros, que son los que tienen aquí, toda la serie reunida, estos cuadros no logra venderlos a quien él sugiere, que era una familia aristocrática, y aparecen en el inventario de Chopinot, que era el joyero del rey, que se muere, y quedan en manos de su mujer y se venden ya separadamente en el siglo XIX. Es decir, que los cuadros de gabinete no sabemos realmente el éxito que tienen. Las obras de Goya documentadas, por tanto, estaban en su mayoría en la colección real, y en sus dependencias y en los sitios reales, como los catones de tapices que guardó la fábrica de tapices y luego el Palacio Real. Los retratos de los reyes colgaban en las salas de palacio, los originales, y las numerosas copias en las dependencias oficiales o en particulares, aristócratas era lo máximo, que los pedían también para sus palacios. Los de la aristocracia, por supuesto, que estaban en manos de estas familias aristocráticas, en sus palacios y en sus casas, los de sus amigos que no tenían ese estatus tan elevado. Los retratos, en realidad, iban a formar con el tiempo el conjunto más numeroso de las obras de Goya si dejamos a un lado las estampas y los dibujos. Una parte de sus composiciones de gabinete, que no fueron nunca muy numerosas y que tal vez, como hemos dicho, no las pudo vender con la facilidad que había previsto, había logrado, en algún caso, venderlas. Por ejemplo, a importantes patronos también, nunca nada menos que los duques de Osuna. A los Osuna, por ejemplo, había vendido el conjunto de los últimos bocetos de cartones para tapices que había hecho. Y aquí les traigo los que eran para el comedor del dormitorio, perdón, pone comedor, pero es el dormitorio de las infantas en el Palacio del Pardo, en el año 87. Obras exquisitas y fabulosas que el duque de Osuna las paga como si hubieran sido para él, pero realmente eran las obras que habían sido para el rey. También a los Osuna vende como un conjunto independiente la serie de los Asuntos de Brujas, el año 98. Pero estas obras, por ejemplo, de los Osuna, no fueron visibles para el público general. Solo unos pocos escogidos, primero las personas más allegadas a los Osuna, pero a partir de todo el siglo XIX esas obras habían permanecido en esas colecciones sin que tuvieran acceso a ellas muchas personas, ni siquiera los artistas. Tampoco tenían el paso abierto a los palacios de estos personajes. Por ejemplo, otras obras de este tipo, la serie del Marqués de la Romana, de la que quedan 8, ¿no? 3 y 3, sí, son 8. Sabemos por el inventario de 1811 del Marqués de la Romana que tenía 11 cuadros de estas características atribuidos a Goya. No vienen perfectamente definidos, pero hay asuntos de guerra y tal. Entonces, los había tenido en Palma de Mallorca, que es donde él vivía, y tampoco se conocían. Curiosamente, se vendieron en París
en una venta en el Hotel Drouot en 1870, pero fueron readquiridos por el marqués y figuran de nuevo en sus inventarios a partir de 1900, están ya allí, es decir, esos inventarios son los primeros después de 1870 y vuelve a tener otra vez estos cuadros, ¿no? Cuadros también completamente desconocidos, es decir, muy vistos por muy poca gente. Por ejemplo, las importantes tablas que hemos visto también aquí de la Academia de San Fernando, que habían pertenecido a un amigo de Goya, político ilustre, como Manuel García de la Prada, que tuvo un cargo en el Ayuntamiento de Madrid con José Bonaparte, y después fue un banquero muy notable, pues Manuel García de la Prada tenía estas obras. No sabemos cuándo las había adquirido. Son posiblemente obras del periodo inmediatamente posterior a la guerra, aunque no hay ninguna seguridad en ello. Yo creo que son de ese periodo después de la guerra, pero no es posible decirlo con seguridad y tampoco sabemos cuándo las adquiere. Él deja Madrid inmediatamente después de la partida de José Bonaparte en 1812 y no vuelve de nuevo a Madrid, está en el exilio y luego en Barcelona y no vuelve a Madrid hasta 1821. Todavía le dio tiempo a comprarlas hasta que Goya se fuera a Burdeos en el año 24 o bien habían permanecido en poder del hijo y las compró después de la muerte de Goya. Lo que sí está claro es que son obras que de la Prada, García de la Prada, lega a la Academia de San Fernando, como pone ahí, en 1836, pero ingresan después de la muerte de él en 1839. Y estas sí que son importantes porque son obras fantásticas junto con la otra que dona también, que es El entierro de la sardina, y son obras importantes de esa faceta privada del arte de Goya oculta en colecciones de una clase social elevada, ¿no? Pero en este caso, la presencia en la Academia de San Fernando de estas 5 pinturas tan atractivas de Goya, que era una figura que ya se iba dando a conocer en España con una aureola mítica, ¿no?, determinó también su difusión entre los artistas del siglo XIX, los jóvenes artistas que se formaban en la Academia de San Fernando. Tuvieron, por lo tanto, un influjo continuado en lo que era la definición de la esencia del arte de Goya entre los jóvenes pintores, pero también entre el público más general. También porque sus composiciones enlazaban muy bien con la sensibilidad romántica, como vimos el día pasado, pero además por su técnica brillante. Tienen que ir a verlas de cerca. De maestría casi inalcanzable, pero que merecía la pena imitar, ¿no?, sobre todo si eran jóvenes, estudiantes, porque tocaba también la fibra sensible de los románticos y poco después de los impresionistas. Y aunque los impresionistas franceses no conocían a Goya, sus imitadores españoles, más o menos buenos, les vino muy bien tener a mano estas obras de Goya que les ayudan a encontrar el camino de los impresionistas. Estas obras de Goya, desgraciadamente, iban a tener seguidores tanto entre los admiradores de Goya como entre sus falsarios. Aparte de estos cuadros y algunos otros, ¿no?, el conocimiento de Goya más general, sobre todo en Francia, derivaba, como hemos visto anteriormente, de los caprichos. También hemos visto en días pasados cómo Delacroix había sido uno de los primeros en obsesionarse con estas composiciones y en utilizarlas para las suyas propias, ¿no? Vimos en días pasados composiciones más dramáticas, sobre todo del aspecto de las brujas, que él utilizó para la serie de ilustraciones del Fausto de Goethe. Pero también, ¿no?, había otros temas más amables que le he traído hoy, muy pocas, porque ya hemos visto esto en días pasados, pero tienen a la derecha el Ni así la distingue, el aguafuerte de los caprichos, y a la izquierda un dibujo de Delacroix, interesándose en esta figura femenina llena de gracia y de gracia, ¿no?, en realidad, y de humor, que es esta joven, ¿no? Pero este tipo de composición llega mucho más allá, es decir, por ejemplo, Manet hace un aguafuerte con aguatinta absolutamente maravilloso
ya de los años 60, en el cual, aunque no sea, porque Manet no puede ser un copista literal, sino que es un creador absoluto, como Goya, pues le interesa este mismo tema de la joven española y hace, aparte de aparecer en algunas de sus pinturas, que veremos al final de la clase, pero aquí aparece esta preciosísima figura del aguafuerte de Manet, ¿no? Mucho más avanzado ya que lo que era que lo que había sido Delacroix. Pero este tipo de composiciones llega incluso hasta los simbolistas, y les he traído este pequeño aguafuerte también del alemán Max Klinger, que no se puede decir que copie nada de Goya con exactitud, pero que nos hace pensar pues, en Linda Maestra o en Volaverunt, en alguna de esas ideas de Goya que está presente en esta pequeña figura de trapecista femenino. También se difundió la tauromaquia, que es la única de las series de aguafuertes que, aparte de los caprichos, publica Goya en su momento, es decir, en este caso, en 1814. Estas escenas de toros son siempre bienvenidas en España, ¿no? Y fueron utilizadas por muchos también como fuente de pinturas de gabinete de esos temas. Con mayor o menor fortuna, les he traído solamente un cuadro de este género, bueno, un cuadro, hay alguno más de este género, uno precisamente del Museo del Prado, que también con parte del resto de esta serie, que está dividida entre el Ashmolean Museum de Oxford, alguna colección privada, y el del Prado, pero son idénticos de técnica, la tela, la preparación, todo ello, pues esta composición también estuvo considerada como de Goya, y ya hace más de 20 años que el patronato dio su acuerdo para que quitáramos del catálogo estricto de Goya aquellas composiciones que, adecuadamente documentadas, viéramos que no eran del artista, y las iré pasando algunas de ellas. Esta es una composición que está literalmente, casi en algunos aspectos, basada en la tauromaquia de Goya, que la tienen a mano. Está hecha con una técnica grumosa, bastante sucia, no tiene verdaderos detalles interesantes, por ejemplo, las patas del toro, el mismo cuerpo del animal, bueno, todo ello, no se ven los rostros, hay suciedad por todas partes, y hay una capa gruesa que está cubriendo otras figuras allí debajo, que no tiene nada que ver con el modo de trabajar del artista. Hay otros que utilizan la tauromaquia mucho mejor, por ejemplo, Manet, cuando hace este retrato de Victorine Meurent vestida de torero, pues el fondo, ¿no? Las figuras que hay en el fondo están tomadas de aguafuertes de la tauromaquia. Ven que son totalmente literales. No lo vemos, a no ser que no nos damos cuenta de ello, a no ser que encontremos exactamente las figuras que ha utilizado mezcladas. Este es el número 5, me parece, este es el número 18, 19, pues está utilizándolas aquí detrás, pero lo hace con la sapiencia que le da su enorme maestría también, porque él no vio la corrida más que, al parecer, en una ocasión cuando estuvo en Madrid a finales de agosto del año 1865. Hizo también otras escenas de toros, donde también vemos resonar la tauromaquia. Se ve que la ha visto, se le ha quedado algo en la cabeza, pero utiliza lo demás y hace espléndidas escenas de toros, en las que no creo que lo viera, pero pudo haber visto la que está ahora mismo en el Getty Museum, que perteneció o procedía, según todos los inventarios y demás, de la colección de Ferrer, que era un exiliado español al que Goya retrató en París y con el que tenía una buena relación epistolar, pongámoslo así. Ferrer no le hizo mucho caso, pero Goya, el hombre, se preocupó a ver si le podía editar algunas cosas, porque él era editor también en París. Y es una obra muy interesante, y la pueden ver con muchísimo detalle en la página web del museo. Y no está sacada de la tauromaquia en este caso, aunque hay detalles que son análogos, pero es muy similar a esta litografía
suya del final, no seguro si es de Burdeos o poco anterior, en donde también está una escena muy, muy parecida a la inversa, porque saben que puede salir al revés cuando se hace sobre la plancha litográfica, sobre la piedra litográfica. Creo que sí. Después también estos temas de la tauromaquia, sin que fueran temas falsos, ¿no? Para nada, pero es un tema que atrae, y cuando lo utiliza, por ejemplo, Eugenio Lucas, pues vemos ahí vibrar por detrás la tauromaquia esta que hemos visto de la Academia de San Fernando, ¿no? Aunque la técnica sea distinta, pero escenas, el pueblo al fondo, la forma de verlo, pues está cerca, ¿no? Está viendo esos cuadros que estaban ya en la Academia de San Fernando. Es importante subrayar también, porque en realidad no está dicho en ninguna parte, que los numerosos cuadros que se han atribuido a Goya a lo largo del siglo XIX, y de los que a continuación veremos algunos, tienen un curioso denominador común, que son todos, en su mayoría, salvo cuando empiezan a ponerse a final de siglo en circulación los retratos y empiezan a aparecer también copias de retratos importantes y que se venden como Goyas, estas obras son todas de pequeño formato, pero no solo ya pequeño, sino a veces diminuto formato. Algo que nunca le interesó en realidad a Goya, de ese modo, para nada. Estos nuevos cuadros que se le añaden después de muerto, del formato de los cuadros de gabinete, incluso, como he dicho, del tamaño de esas pequeñas tablillas de estudio tan características del siglo XIX, coinciden con el gusto, ¿no?, de la nueva burguesía del siglo XIX español. Los cuadros de gabinete, como he dicho antes, no parece que tuvieran una difusión tan grande en la España del XVIII como lo habían tenido en Francia. En Francia, con Watteau y los Petit Maîtres, que le vienen a continuación, realmente todo el mundo estaba deseando tener esas obras, y además hay que tener en cuenta que Francia tenía una burguesía ya importante en el siglo XVIII. Pero quizá por eso en España no se aprecian de esa forma. La aristocracia nuestra, que era la única que podía haber comprado estas obras con tranquilidad, como los Osuna, pero estaban más pensando en sus retratos, en los retratos que les iban a hacer, en los cuadros que tenían que hacer de tipo religioso para sus oratorios y sus iglesias, o bien en tener cuidado y asegurarse de que se conservaban las colecciones históricas de sus antepasados, ¿no? Tal vez por eso Goya desistió pronto o no hizo tantas obras de gabinete como nos hubiera gustado. Por otra parte, la mayoría de los cuadros que se le atribuyeron a Goya y que podríamos denominar o denominan por ahí goyescos, con un término que por terminar en esco, saben que en castellano es ambiguo y es muchas veces despectivo, pues son en su mayoría, además de ser pequeñitos a la manera del XIX, corresponden con una sensibilidad romántica a la española, centrada en temas oscuros y lúgubres, en la guerra de la independencia, en escenas de género de un carácter naturalista y popular que está evolucionando ya hacia el costumbrismo, pero que carece por completo y está muy alejado de las metáforas y alegorías de Goya, en las obras también de este formato, en esos cuadros de gabinete suyos. En muchas de esas composiciones goyescas se aprecia el influjo, el conocimiento de pinturas con temas como los de la brujería, a partir de los bien conocidos caprichos. Y les pongo dos, que no tengo más que en blanco y negro, que se venden en Burdeos, justo pues, después de la muerte de Goya, ¿no?, que es también un centro, ¿no?, importante donde surgen obras que se le van a atribuir al artista, ¿no? Estas obras, claro, por supuesto, se venderían como Goya, pero ya no se consideran del artista y están sacadas las dos directamente, son como ilustraciones de los caprichos del artista. Los temas de guerra, o parecidos a lo que puede ser una guerra, sacados de los desastres, son también importantes. Estos son los desastres, pero con los desastres hay que decir una cosa. Los desastres no los publica Goya cuando los hace, es decir, durante el periodo de la guerra y en los años inmediatamente posteriores. No se publican. Regaló una copia a su amigo Ceán Bermúdez
y cuando éste muere, esa copia pasa a Valentín de Carderera, o no directamente de la muerte de Ceán Bermúdez, sino a lo largo del siglo de los herederos de Ceán Bermúdez, pasa a Valentín de Carderera y ya a partir de allí llega mucho después al Museo Británico. Pero está cerrada, digamos, está en manos de Carderera. Otra fuente de conocimiento de los desastres a la que tenemos siempre que volver una y otra vez son los herederos del propio Goya, es decir, Javier en primer lugar, aunque en este caso es difícil también determinar su difusión, ¿no? Y si esos pequeños cuadros de guerra que vamos a ver salieron del propio hijo de Goya y de su entorno, o de otros artistas a los que él les hizo conocer estas composiciones, o bien, en algún caso, pueden ser también ya de cuando se publican por la Academia de San Fernando en los años 74. Creo que les he traído algunas de estas composiciones que ya están, en su mayoría, rechazadas, digamos que oficialmente, como de mano de Goya. Tengo dos que están en blanco y negro y dos que están en color. Así como la de la derecha está oficialmente rechazada como de Goya, la National Gallery. La de la izquierda superior, que sale directamente de uno de los aguafuertes de los desastres de la guerra, sigue figurando como de Goya en la bibliografía y en muchos sitios. Está en una colección particular de un anticuario suizo que ha impuesto que aparezca el nombre de Goya en todas las ocasiones en que este cuadro se le solicitó. No desde el Prado jamás, pero en otros sitios sí. Por ejemplo, la última exposición donde figuró fue en Frankfurt, en el Romanticismo Oscuro, en que impuso que si querían que apareciese en el catálogo y les interesaba, tenía que figurar como Goya. También impuso que apareciera como Goya en una de estas ferias de anticuariado en el extranjero. No me acuerdo si era en Fries o era en la otra que se celebra en Europa. Maastricht. Pero no le dejaron, allí le dijeron que no. Pero este cuadro lo verán como de Goya y realmente es una pequeña chapucita copiada literalmente como los otros de composiciones directamente de Goya. Les paso algunas otras más, ¿no? Como estos toros, elefantes, asnos voladores con una parte baja en donde hay una roca típicamente de Goya, con unos pequeños personajes que levantan los brazos y demás. O esta otra también, con parecen muertos recogidos de un incendio, de una guerra y demás, que son, no tengo tampoco en color, que son este tipo de composiciones. O esta también, ¿no? Son siempre pequeñas figuritas muy expresivas, con los brazos alzados un poco a la manera del coloso, y que en parte, algunas directamente y en parte otras, están tomadas de composiciones del artista. No tuvieron éxito en el siglo XIX los disparates, que eran completamente, digamos, íntimos y desconocidos, y que además, cuando los llegan al poder del hijo, es difícil, ¿no?, el copiar esas composiciones de los disparates y que todo ese mundo extraño que llevan consigo esas imágenes pudieran servirles para hacer obras vendibles, ¿no? Y hasta el expresionismo los disparates no tienen verdaderamente un influjo. Les he traído solamente una obra de un artista alemán del expresionismo, donde se ve ligeramente, aquí en este caso, las ideas o la expresividad del artista, la expresividad de Goya. Además de las obras que Goya vendió en vida y que estaban en colecciones que luego se fueron o guardando o vendiendo a continuación, quedó un grupo de pinturas en poder del artista, en que, no sé qué había puesto aquí, sí, son obras que quedan en poder del artista al menos hasta 1812, y que su mezcla con otras composiciones de calidad muy mala presenta problemas de difícil explicación. Son las que aparecen en el inventario del testamento de Goya. Goya con su mujer realizaron testamento en 1811
Ella murió en junio de 1812, posiblemente ya se había sentido mal y por eso hacen el testamento. Y cuando se abre ese testamento, el 26 de octubre de 1812, es decir, varios meses después de la muerte, pero tengan en cuenta que en ese periodo había entrado Wellington en Madrid, había vuelto a salir, había vuelto a entrar José Bonaparte, es decir, fue un periodo un poco revuelto, y cuando abren el testamento ya a fines de octubre, se hace un inventario de todas las pertenencias del artista, que bueno, les he traído aquí, no sé si se ve demasiado, la parte baja sí, ven que está firmado por Francisco de Goya, por Francisco Xavier de Goya, el hijo, y por Felipe Abas, que había sido un ayudante, digamos, de Goya hasta 1813 cuando muere, y que es al que eligen para que haga la valoración que tenían que hacer de las obras y de las propiedades que quedaban en la casa, para repartirlas entre el padre y el hijo. Es un documento que aún no se ha logrado entender adecuadamente si se hace un análisis crítico y riguroso, y han sido muchos los que han intentado entender este documento. Algunos lo han visto con una gran ingenuidad y han aceptado todo aquello que estaba allí puesto, que verán en qué consiste, como de mano de Goya, pero otros no. Entre ellos, pues, Juliet Wilson Barrault escribió en 1995 o 96 un brillante artículo que está publicado en el boletín del Metropolitan Museum sobre los números X del inventario de Goya de 1812, y publicó además otro, o se refirió a ello también en otro ensayo que fue el del catálogo de la exposición de Goya en el Museo del Prado, de Goya en tiempos de guerra de 2008. Ese inventario, o ese inventario del testamento, es raro, en realidad. Es raro por lo que les voy a decir. Les he traído, a ver, aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Es raro porque los inventarios suelen ser registros con una cierta definición de lo que se está inventariando, pero en este inventario no hay definiciones de ningún tipo. Es decir, ahí viene el primero que dice, primeramente, 4 cuadros iguales con el número primero, ya está, con el número 1, en 1.800 reales. Es la valoración más alta de este inventario. Después hay ahí otra cosa que dice 2 bocetos con el número 2 en 80 reales. Una cabeza con un número quinto en 15 reales. Y así sigue. Abajo vemos retrato de la de Alba con el número 14. Es seguramente el retrato de la duquesa de Alba de negro, que está en la Hispanic Society y que seguramente Goya terminó en Madrid y ya se quedó en su casa porque la duquesa siguió en Sanlúcar de Barrameda, no lo recogería y se murió, etc. Y está en posesión de Goya. Esa puede ser una explicación de que esté en manos de Goya. La otra es que perteneciera a la duquesa y fuera a parar a Goya como parte de la herencia que ella dividió entre todos sus servidores. El resto de las escenas siguen siendo exactamente igual, incluso cuando van a ser posible definirlas. 12 bodegones con el número 11. Ya está. En 1.200 reales. Bien. Una aguadora y su compañero. Bueno. Y abajo San Juan, San Pedro, unos borrachos, el tiempo con el número tal, 2 de jóvenes al balcón con el número cual, el Lazarillo de Tormes con el número 9, 20 y ya está, y no hay más. Es decir, esa es todo lo que aparece relacionado en este inventario, lo cual es extraño. Fue Javier de Salas el que, después de la publicación de Cómo vivía Goya de Sánchez Cantón, que publicó otro inventario como este, posiblemente posterior, en que se había rectificado un número doble erróneo. Fue Javier de Salas, como digo, el que hizo un descubrimiento notable, es decir, identificó varios cuadros que tenían una X y un número, y ese número
correspondía exactamente con algunos cuadros que se podían identificar en este inventario. Por ejemplo, Las jóvenes al balcón o nuestro San Juan Bautista ahora en el Museo del Prado y algún otro que veremos con más detalle. Y otros que entendió que eran los que se decía con el número 1, tal, con el número 12 cuadros de historias de la guerra, etc. Es decir, esta indefinición es también peligrosa. Los que están identificados pues son por ejemplo, esta serie, por ejemplo, que está identificada como serie de cuadros del Maragato señalados con el número 8. Estos, ya digo que algunos conservan la numeración, justamente los peores, y otros aparecen fotografías antiguas, pero ha sido borrada con restauraciones. En nuestro San Juan Bautista estaba en el reverso del lienzo que estuvo forrado, pero cuando se quitó la forración de ese lienzo, debajo estaba la numeración correcta de este San Juan Bautista que figuraba en el inventario con el número 20. Estos son unos, otros son los bodegones que les he traído aquí, los que se conservan, ¿no? Esta serie de 12 bodegones, de los que hay 9 solo, con el número 11 y que tampoco lo mantienen, aunque en alguno de ellos, no recuerdo ahora cuál, no sé si son Las Liebres, se ven las huellas efectivamente de ese número 11. Otro es, como les decía, el San Juan Bautista, que está en el reverso. Este, que tiene X abajo, ven la numeración X 23, que es el tiempo. Es decir, este está citado en el inventario como el tiempo, seguramente por la figura que está detrás, amenazando a las dos mujeres. Y verán que tiene la X20 en la parte muy alta porque toda la zona de abajo está añadida como la zona de arriba para hacerlo emparejar con otro cuadro también atribuido a Goya que se vendió después. También Las jóvenes al balcón, con el número 24, ven que las de la izquierda tienen en la parte baja el número del inventario. 25, porque este que tengo yo es el inventario primero y luego es el rehecho con posterioridad, no sabemos cuándo, que descubrió Sánchez Cantón y donde aparecía ya la numeración y la numeración sobre los cuadros ya rectificada. Cuadros que también se han atribuido por la descripción son los dos que figuran en el Museo de Budapest, donde se habla de una aguadora y su compañero con el número 13, y son estos los que se identifican con esa composición. O bien el Lazarillo de Tormes, X25, que está también en el inventario. A propósito de estos son los cuadros, digamos, que se pueden considerar de Goya, porque el resto no tiene la menor adscripción. Incluso en algún caso dice 2 de Tiepolo, con el número 10. Bueno, otro que dice un retrato de Velázquez, pero quizá de Zacarías González Velázquez o algo así, más contemporáneo. Y en otros no dice absolutamente nada. Unos borrachos, con el número 20. Otros 4 de las artes, con el número 20 y tantos. 4 de otros asuntos, con el número 28. Es decir, es un inventario realmente peculiar y veremos lo que pasa con él. A este inventario se suma otro problema, que es el llamado inventario de Brugada, que lo verán relacionado como de 1828 a la muerte de Goya en la mayor parte de la bibliografía, pero es un inventario que es imposible considerarlo de ese periodo porque Brugada estaba todavía en el exilio de Burdeos y no volvió a Madrid hasta entrada ya la década de los 30, con lo cual al menos debe de considerarse de los 30, si no con posterioridad, porque el profesor Junquera, en un artículo interesante sobre Goya y el tema de los inventarios y de las pinturas negras, pues publicó o avanzó que bastante de la terminología que se utilizaba en ese inventario con respecto al mobiliario era una terminología tardía, es decir, de la segunda mitad, al menos de la segunda mitad del siglo XIX. Con lo cual es un inventario que fluctúa. Y inventario que fundamentalmente recoge obras
en la casa de los Goya, no del Goya padre, de Francisco de Goya, sino en la casa de Javier Goya y su mujer. Y en ese inventario se recogen obras como los retratos que les había hecho su padre y que efectivamente están en su casa y en su domicilio, o este otro bellísimo que apenas se conoce, pero tengo una foto en directo de él, que es el llamado de Lorenza Correa, una actriz. Pero hay también otros retratos femeninos que se han puesto en relación con este inventario de Brugada y que posiblemente son también familiares, ¿no?, del joven Goya. Bien, pues estos inventarios plantean también otro problema curioso. Javier Goya empieza a vender obras inmediatamente después de la muerte de su padre. O sea, Goya muere el 16 de abril del año 28 y 2 semanas después Javier Goya está ya con las primeras negociaciones para la venta de los cuadros. Los primeros que vende son estos dos que no figuran en el inventario, no están recogidos en el inventario de 1812. Estos cuadros, por la correspondencia que él mantiene con Vicente López, y Vicente López a su vez como representante del infante don Sebastián Gabriel, que era un gran coleccionista de arte y él mismo pintor, esta monja y este fraile se los vende, como de su padre, al infante don Sebastián a través de Vicente López, con una miniatura de esas miniaturas que sabíamos que Goya había empezado a hacer, no sabemos ni cuántas, ni cómo eran, ni nada, aunque sí hay algunas que son de una calidad excelente y pueden ser suyas, se las vende, es lo primero que sale, lo primero que vende al infante don Gabriel. Y están en su colección, en el primer inventario que tenemos del infante don Gabriel, están ya señaladas la monja como una Santa Teresa y el fraile como un San Antonio, me parece. Pero esos ya están allí centrados y como de Goya, como de mano de Goya. Es decir, que si los vende Javier como de mano de Goya, está realmente engañando al infante don Sebastián. A continuación, y les he puesto aquí una especie de mosaico de estas escenas, sabemos que salen de la mano de Javier de Goya obras que él valora como hechas por su padre, que son la Misa de Parida o el Matrimonio desigual en la parte baja. Es decir, hay muchas, pero bueno, les he traído aquí un conjunto de estas características que son también de las mismas características. Son pequeños, unos más grandes que otros, son de un tamaño más bien pequeño, y todas tienen estas características de negrura, cuestiones que hemos visto aparecer en Goya, como estos grandes óvalos al fondo de las composiciones de la Academia, por ejemplo. En algunos de los dibujos suyos pues, aparecen escenas similares, ¿no?, sobre todo del álbum F, es decir, que también está vendiendo esto como si fuera de su padre, y son obras que ya, vamos, no todos, pero los especialistas más interesantes sobre la materia no consideran de mano del artista por sus características, y algunos que están en museos han sido también ya rechazados, aunque sigan figurando muy honradamente y muy claramente en la página web de la Fundación Goya en Aragón, que acepta como obras documentadas todas las que figuran en cualquier inventario. A continuación, le vende al Barón Taylor, agente del rey Louis Philippe, Javier Goya le vende estas dos composiciones, una parte de las jóvenes al balcón, que eran dos, estas, y el tiempo, y figuran durante 10 años en la colección de Louis Philippe en el Museo del Louvre. O sea, es decir, son importantes porque difunden la imagen de Goya, aunque no les hacen mucho caso, pero por lo menos están allí, después se venden en Inglaterra y después pasan a diferentes colecciones, las viejas pasan a Francia, las jóvenes pasan a los Montpensier y de allí siguen otra vez después el camino hacia el exterior. Pero también en las jóvenes hay problemas, porque muy pronto, es decir, antes de que salgan de España, en 1836, a las jóvenes originales, que son las de la parte izquierda, se añaden las jóvenes de la parte derecha con variantes que alteran el significado de la composición
el enorme bisbiseo que tienen las dos mujeres, la presencia de los majos al fondo, que es realmente potente en el original y que se convierten en dos figuras como contrahechas y lúgubres, más bien, en la figura de la derecha. Les he traído con rapidez pues las originales y la copia. Bueno, copia, interpretación posterior, que no sabemos de quién es. Desde luego salen del entorno de Javier de Goya, pero son de él. Su padre ofreció las planchas al rey de los caprichos con la idea de que le dieran una pensión porque dice que prometía ser un buen pintor y quería viajar a París. Pero no sabemos de él nada más que una referencia posterior de Iriarte, en que hablando de las pintoras negras dice que están todas las de Goya en la Quinta del Sordo, menos una de Javier Goya, que pertenecía ya al Marqués de Salamanca, de mano de Javier Goya. Dice. Bueno, pues hay una pintura que se ha perdido, que no existe, que no sabemos cuál es, que era de Javier Goya. Pero vean la enorme diferencia. Una figura, bueno, miren los ojos, miren la boca, saben ya más que yo de la técnica de Goya para saber que esto ya no puede ser de él, ¿no? Miren la otra, por ejemplo, la sonrisa bobalicona, los ojos sin vida, pequeños efectitos de color en la figura de la derecha. Estas están en el Metropolitan y el Metropolitan ya en 1996 hizo un estudio riguroso de sus obras atribuidas a Goya y quitó de en medio todas aquellas que no se consideraron en aquel momento originales del artista. Y aparecen allí como, yo he puesto imitador de Goya, ellos ponen atribuido a Goya de antiguo. Vean también aquí, esto es muy interesante para diferenciarlo, porque este es el original, vean de qué forma está aplicada la materia, pero no solo eso, sino cómo deja en sombra esta parte de la izquierda para dar la forma del brazo con la luz exactamente en su sitio, con absoluta perfección, mientras que aquí pues hay luz por debajo del brazo, es decir, seguramente también si levantáramos el brazo seguiría viendo luz, ¿no? O sea, no sabe el artista que lo ha hecho realmente aplicar la luz de una forma correcta. Pero la cuestión es que siguen apareciendo y también versiones de las dos. También que se encuentran en España, en este caso, ven esta que es versión del original, les he traído unas cuantas, o esta otra de la izquierda, que está en París y que es muy graciosita cuando se ve en foto, porque es muy fotogénica, porque cuando se ve el original realmente es pobrísima. No tiene ni siquiera la luz que parece que tiene en esta composición. Esta está sacada, digamos que, de la versión original, no de la segunda variante en que han variado un poco la escena para hacerla pasar por el padre. Hay una muy graciosa, que es esta, pequeñita se la he puesto, porque es de un tamaño muy pequeño, que la estudiamos aquí en el Museo del Prado y que copia también el original. Tal vez es la copia directa de ese original para quedarse con un ejemplo, el hijo de Goya, después de venderlo en el 36 al barón Taylor y seguir utilizándolo. Sí, seguir, no sé, creí que había traído un detalle más, pero no lo veo. A ver. No. Bueno, igual aparece después porque está impreso aquí, pero no aparece. Bueno. Después, a partir de las obras que hemos visto, que son las que se venden, ¿no? Las que se venden, que son, digamos, originales de Goya y otras que mete el hijo de Strangis, pues vamos a ver cuáles son esos otros números del inventario que aparece la X y un número de inventario y corresponden a obras que en el inventario no están descritas. Por ejemplo, el X9, esto tengo que buscar otra vez para decirles exactamente cómo figuraba. El X9 figuraba como otros 6 de varios asuntos con el número 9. No puede ser más tal. Esos 6, o el número 9, solamente conozco 4, que tienen la X9 puesta unas veces a la izquierda y otras a la derecha, en blanco, pequeñitas, son obras pequeñas,
y que en lo que respecta a las dos de abajo que estaban en el Museo de Frankfurt, ya pueden buscar en la web del Museo de Frankfurt que no aparecen ya como de Goya. Hace ya varios años que han decidido quitarlas de la atribución a Goya y aparecen como seguidores o imitadores de Goya. Esta de la izquierda está en Guadalupe, el monasterio de Guadalupe, donde obviamente necesitan que figure como de mano de Goya. Y esta de la derecha está en el Art Institute de Chicago y he visto que sigue figurando como de mano de Goya, pero ustedes mismos pueden opinar lo que quieran. Aquí les he traído las dos que eran de Frankfurt, donde pueden ver muy bien con estas dos fotografías más grandes la forma en que están hechas, que es esa, que ni los modelos son los de Goya, ni la forma de presentarlo, son composiciones que están tomadas también de los desastres de la guerra, etc. Creo que está también la otra, sí. Esta otra también era de Frankfurt y no sé, no puedo decir de quiénes son, pero tienen la X9, es posible que sean del entorno del hijo de Goya o que sean incluso posteriores, hechas por artistas cuando él las vende ya mucho después y que sean artistas ya más tardíos. Es decir, ahí no voy a decir ningún nombre, pero bueno, tenemos ahí algunos en la trastienda que se parecen bastante, pero con los falsarios hay que tener muchísimo cuidado porque intentan imitar al artista y su personalidad queda subsumida dentro de la imitación y de la copia. Los otros cuadros que se venden y se difunden inmediatamente son esos primeros cuadros que decían 4 composiciones grandes con el número 1. Bien, pues con el número 1 son la plaza partida del Metropolitan Museum, que ya también desde el año 96 quitaron la atribución a Goya, la cucaña, que estaba en el Museo de Berlín, en la Neue Pinakothek, también atribuida a Goya, pero que ya le quitaron la atribución a Goya. Esta procesión de Valencia en colección particular y esta otra, esta especie de baile de máscaras que estuvo en Budapest, en el Museo de Budapest, pero que después de la Guerra Mundial ya no se conserva. Vamos, sí se conserva, pero no les puedo decir en el museo donde la tienen escondida, vaya. Estas 4 composiciones son interesantes. Llevaban este número 1, corresponden al inventario pero les voy a traer algunos detalles, por ejemplo, de esta última, para que se den cuenta que es imposible seguir manteniendo esa atribución. Primero miren también esta forma de hacer aquí arriba, como con espátula rara, ¿no? Que no es una técnica goyesca, tampoco lo es este tipo de arquitecturas. Esta forma es fácil de incluir las figuras en el espacio y miren los detalles. Díganme a mí si esta cabeza de la izquierda o peor aún esta cosa de la derecha o esto de aquí, ¿no? Con cara del ecceomo que retocó la señora. No lo digo en plan poco así, pero es cierto, ¿no? Puede ser del artista, ¿no? Este es otro detalle, miren, ¿no? O sea, es realmente impensable que estas composiciones se puedan atribuir a Goya. La plaza partida, pues aquí también les he traído algunas comparaciones. Es una obra interesante porque efectivamente está bien esta idea de la plaza partida que todo hay que decirlo, existía desde Carnicero y se conocía también por estampas, ¿no? Con lo cual tampoco es tan difícil, si se tienen las estampas, si se tiene a mano la tauromaquia de la Academia, pues hacer estas composiciones. Aquí a la izquierda tienen la obra del Metropolitan y a la derecha la de la Academia de San Fernando. Y se pueden dar cuenta de la belleza de la una, de la precisión, de la luz y demás. Miren este caballo, miren este picador, ocultan las cabezas casi siempre porque son más difíciles de pintar. Esta es la de la Academia, esta es la otra, pero aquí es donde está la prueba mejor. Hablábamos el otro día de la transparencia, de la utilización de la preparación, de la belleza, del dibujo. Miren esto otro, ¿no? O sea, la mano esta ha salido proyectada por debajo de esta capa y no sabemos a dónde corresponde. Es decir, son todo cosas realmente efectistas, buscando venderlo, pero nada más. Creo que era lo último, o la última comparación.
Otras composiciones de este tipo, pero ya sin número, pero consideradas de Goya, que se conservan en el Museo de la Neue Pinakothek de Múnich, todas ellas. Tengo solamente 2 en color y el resto en blanco y negro, y hay más, y una es en colección privada. Aquí, esta de aquí, están hechas todas en la misma tabla, es decir, el artista que las ha hecho tenía un tablón, lo ha partido, lo ha cerrado con poca gracia, además, mal, ¿no? Porque Goya siempre es muy perfecto, pero esto está cerrado. Y allí se han hecho estas extrañas composiciones en donde son pastiches, se pueden ir sacando de dibujos de Goya en algún caso, no completos, sino partes, ¿no? Partes de los dibujos, se han ido sacando estas composiciones que el Museo de Múnich también hace ya años que las ha descartado de su catálogo y ya no figuran ni siquiera en la página web, ni como de él, ni como de nada. No figuran. En el inventario aparecían unas hilanderas con una numeración, ¿no? Esas son las que se han considerado estas que vemos aquí, que están en una colección privada, no han vuelto a aparecer desde hace años, no se sabe dónde estarán, en uno de esos subterráneos de Suiza, de los bancos suizos, no sabemos dónde está, pero ven que hay un recuerdo también en este caso de, por ejemplo, los locos, la Casa de Locos de la Academia de San Fernando, ¿no? En estas composiciones de los fondos, las figuras muy deshechas, sin estar precisamente integradas, no sabemos tampoco muy bien qué están haciendo, qué sucede allí dentro. Es una escena de género sin más, no hay una alegoría ni del trabajo femenino o del dolor femenino o de yo qué sé, ¿no? Pero no hay nada de eso, solamente una especie de cosas sin sentido. Hay más composiciones de este carácter que las voy a ir pasando con mayor rapidez, pero no me quería yo que esta clase fuera más corta que las anteriores. Por ejemplo, en el Metropolitan Museum, también en el año 96, se rechazó esta ciudad en lo alto de una roca. Ciudad curiosa porque aparecen estas figuritas en la parte alta, voladoras, que recuerdan a las figuras voladoras que utilizó Goya en uno de los disparates, ¿no? O sea que el que ha hecho esto conocía esos disparates. Esto se parece también en parte a la técnica de los 4 cuadros grandes con el número 1, y esta parte baja de aquí, que van a ver a continuación, ven, técnica con espátula, con la materia muy pegajosa, pequeñas figuritas, golpazos del pincel, ven, estas totalmente negras, como en contraluz con lo que está sucediendo detrás, incendio, que no quema nada, ¿no? De repente es color de fuego, de repente es color rosa, y aquí tienen estas composiciones, pues. Y además, en Madrid hay otra exactamente igual, que no es copia de la anterior, sino que es otra más. Es decir, ya puestos a fabricar, pues fabrican, que es otra de las características de este tipo de composiciones, que es que casi siempre hay varias, algunas con pequeñas variantes con respecto a una de ellas, que no sabemos cuál es la primera. Agua por el suelo, ven, así aquí, y que pues obligan a pensar. Esta está aquí, es un poquito más pequeña que la del Metropolitan, pero es absolutamente idéntica. Pues este tipo de materia también dada a veces con espátula, esas figuras que alternan filas de figuras de color con filas de figuras en blanco y negro, pues nos pueden recordar exactamente a la del Coloso. Coloso en el cual no voy a entrar en detalle porque lo tienen publicado en la página web del museo, en todo el estudio que se hizo y también en el boletín del Museo del Prado, por lo cual no es absurdo, ¿no? Pero les he traído algunos detalles para que vean cómo cuadran con esas escenas que ya en el mundo más culto ha desaparecido como de mano de Goya. Aquí en el Coloso tenemos estas siglas que realmente pues se interpretaron como una A y una J, aunque no es completamente cierto, están en una zona muy barrida, ven que aparece hasta la última preparación del cuadro roja por esta zona, es decir, ha sido barrido y tal. El Coloso, la primera vez que aparece documentado es en 1874. En el departamento, vamos, en la habitación que tenía como restauración, para restauración, Vicente Poleró, que era restaurador y también
historiador, ¿no? Y que es el primero que allí dice un cuadro de Goya de la guerra, coloso, una cosa así, dice una figura grande de Goya, y ya está, 1874, es demasiado tarde. Del mismo sistema del coloso, pues tienen este otro que solamente tengo en blanco y negro, en colección privada, que tiene las mismas características, ¿no? Esa entrada en el paisaje por medio de triángulos que van alternando el color, un grupo de figuras en donde aparece también la carreta esta tipo valenciano del coloso, ¿cómo se llama? Esa, sí, la de Valencia, y una ciudad al fondo, ¿no? Aquí, en este caso, una ciudad al fondo, en el otro son los Pirineos o lo que queramos ver, ¿no? Pero así. Composiciones que el Museo del Prado también, entre las que rechazó hace ya mucho tiempo y que también se ha admitido ese rechazo, pues están La hoguera y La degollación, que son obras bastante tempranas, no sabemos si proceden también de ventas del hijo, pero ha debido de ser alguien que tuviera conocimiento de las fantásticas escenas de los caníbales, ¿no? En las cuales, si comparamos las figuras de los caníbales y la increíble variedad de motivos que hay en ellas y de personajes con otras, estos son todo caníbales, con las de aquí, pues ven una cabecita de los caníbales con una cabeza completamente deforme de la degollación, pero saben, lo han visto lo otro, están intentando imitarlo. O esta otra, fíjense, esta cabeza de uno de los salvajes en la parte derecha, viva, ¿no? Sonriente, junto a estas otras dos que nos recuerdan esas que vimos en los cuadros del número 1. Esto también son los caníbales y vean qué forma magistral, pasando además la pincel por encima para como barrer o deshacer las figuras femenina y masculina que están al fondo entretenidos en comerse el corazón de una de las figuras. O en los caníbales el pequeño zapatito del primer término y la rapidez, la transparencia con la que trabaja Goya. Eso está ya, esas dos, la degollación y la hoguera, ya están también rechazadas, como esta otra procesión de flagelantes que procede también de los cuadros de la Academia, que sirven verdaderamente como de núcleo para fijarse en ellos y hacer cosas similares. Modelos que vemos repetidos en esos otros cuadros que hemos visto con escenas de guerra. También del Prado se rechazó hace tiempo, por las mismas razones y por el mismo tipo de estudio, el llamado exorcizado. O de otras colecciones, pues este otro, ¿no?, de la Fragua, en colección privada española, que ya no figuró en el año 93 en la colección de obras de pequeño formato, cuando tuvimos ocasión de estudiar y de comparar todos estos aquí. Voy a pasar un poquito más rápido estas otras composiciones que son similares pero peores, y el siguiente género en donde también se agarran, ¿no?, para difundir a Goya en el siglo XIX, pues es el de los bocetos preparatorios para. Goya había hecho bocetos preparatorios para los cartones de tapices y en algún caso concreto también. Por ejemplo, Ceán Bermúdez le obligó a hacer 3 o 4 para las Santas Justa y Rufina de la Catedral de Sevilla, de los cuales uno tenemos aquí. Pero no nos consta que hiciera bocetos para el 2 y el 3 de mayo, por la forma en que están pintados esos cuadros, tan directamente y tan sin materia y sin nada. Y sin embargo hay como 2 bocetos que yo conozca del 2 de mayo. Este es uno. Tienen pequeñas variantes fáciles, en las arquitecturas del fondo y demás, pues varía con respecto al original de Goya. Y también no tiene sentido nada de lo que sucede aquí, es decir, las cimitarras que llevan los turcos pues no se parecen o no tienen la función exacta que tienen en el cuadro grande. O sea que no puede haber sido, digamos, una primera idea del artista. Es que, bueno, este es el otro, un poco diverso, más rápido, no tengo foto en color, y perdón, pero solamente tengo esta foto en blanco y negro,
en que es diferente, han variado también, pero puede ser también de la misma mano. A ver. Este otro, que es es que no me sale, el llamado boceto preparatorio para la Junta de Filipinas del Museo de Castres. Está en el Museo de Berlín. A ver. Este es el boceto, digamos boceto, no es boceto, pero es el llamado boceto preparatorio para la Junta de Filipinas. Todos ellos siempre son muy parecidos al original, pero con ligeras variantes. En este caso, el Museo de Berlín también hace años que lo desatribuyó como de mano de Goya. Y ya ellos mismos dijeron hace mucho que Berlín no tiene ningún cuadro de Goya. No se conserva o no lo conozco, pero también en manos del hijo o en propiedad del hijo, según dicen, estaba el boceto preparatorio para el duque de Osuna. En este caso no conozco esta obra y no puedo juzgar, pero simplemente saber que estaba en manos de Javier Goya ya inquieta. Otra de las cuestiones que se utilizan mucho en el siglo XIX es la mujer española, ¿no? Aparte de las pequeñas obritas y de estos bocetos para otras obras de las que no había bocetos y aparecen de repente, pues están las mujeres vestidas de españolas, ¿no? Con sus mantillas. Les he traído solo 2 ejemplos, pero hay muchas, están en muchas colecciones y hay demasiadas, en mi opinión. Esta es bastante clara también, que es posterior a la muerte de Goya, ¿no? Es una obra fechable después, pero está por ahí dando vueltas y aparece de vez en cuando y viene de visita repetidamente al departamento. O esta otra, que perteneció a Zuloaga, ¿no? Pero Zuloaga ya saben que era un promotor de Goya y tampoco es posible pues, tenerle mucho en cuenta. Obras que se vendieron como de Goya en el siglo XIX. Solo les traigo un ejemplo para que vean la cuestión. 1862, venta de la colección del Conde de Quinto en París, en el Hotel Drouot. Cabeza del hermano de Goya, vendida como de Goya, esta en concreto. Pasó con otras obras del mismo conde al Bowes Museum en Inglaterra, pero allí tampoco está ya atribuida a Goya, porque los museos en realidad han ido cumpliendo su obligación, ¿no? Y han ido aclarando mucho la cuestión de las atribuciones, no solo de Goya, sino de otros artistas. Hubo artistas en el XIX que tuvieron su personalidad propia, y les he traído el primero, el pobre Asensio Juliá, que se ha llevado todos los golpazos del asunto, ¿no? Y aquí hay 2 pequeñas obritas de Asensio Juliá, que son también de tamaño pequeño, escenas de la guerra, pero que están firmadas por él, es decir, que una de ellas está firmada aquí, ¿no? Y son obras interesantes, no de una calidad excepcional, pero son obras curiosas en donde vemos que ha estudiado esa idea de la cueva, ¿no? de que algo se produce al fondo de una cueva, etcétera, que le había gustado también a Goya, ¿no? Tampoco hemos podido establecer una conexión directa entre Asensio Juliá y Goya. Solamente hay una referencia en 1804 en que le ayuda a pintar la fachada de un palacio en Madrid, pero es lo único. Todas esas cuestiones de la amistad estrecha con el artista y demás no es posible establecerla. Detalles, porque son interesantes los detalles de estas cabezas para tenerlos presentes y poder juzgar nosotros con mayor facilidad. Otros artistas como Eugenio Lucas, pues les gusta el tema de las majas al balcón, el tema del costumbrismo está ya plenamente establecido en España y imitan y utilizan composiciones de Goya de un sentido o de otro. Tanto las majas como pues este es el agarrotado, ¿no? Una reinvención del agarrotado, que son obras muy características de ese momento, o estas otras que se mostraron en París en la exposición de Mané Velázquez de hace unos años, ¿no? Donde se atribuyeron allí a Eugenio Lucas, aunque no sé con cuánta veracidad, ¿no? O posibilidades. Y para concluir la clase de hoy vamos a concluir con una influencia suprema, ¿no? Que es la influencia de Goya, o sea, el toque entre Goya y Manet, ¿no?
Ya en una composición anterior a su venida a España, Manet hace esta figura vestida a la española para uno de los salones en que se la rechazan y se ríen de él y aparecen críticas en la prensa, donde da la impresión de que ha conocido, ha visto o sabe de la maja vestida de Goya, de la cual hubo reproducciones en París en fecha bastante temprana, a mediados de siglo, pero temprana que pudo conocer, porque es difícil pensar en este diván, en el brazo alzado, etcétera, y en la forma de estar vestida tan ajustada y demás, sin que lo hubiera visto. Pero es una composición suya, completamente nueva, distinta y original. Cuando en el año 68, después de haber venido a España, fusilan o ejecutan al emperador Maximiliano en México, que fue también un escándalo nacional, como el tema de la medusa años antes, ¿no? Porque le abandonó el emperador que le había puesto de emperador allí en México, pues Manet se sintió obligado también a hacer una composición de denuncia de ese hecho. Se conocían llamadas fotografías de la ejecución, que no hubo, es decir, son como fotografías, como esto de arriba es una litografía y esto de abajo es una especie también de litografía, fotografía, tal y como sucedió el asunto, ¿no? Y se ve también que Goya estudió otras fotos del escuadrón de ejecución, que no he traído y que son muy interesantes, donde vio los uniformes y cómo iban vestidos. Pero a él estas fotos no le interesaron para su composición. Ya antes había hecho esta acuarela rapidísima donde nos damos cuenta que ha visto pasando por el Prado los fusilamientos del 3 de mayo. El escuadrón de ejecución a la derecha, la forma en que están puestos los ejecutados, la camisa blanca, el brazo alzado, esto aquí en primer término, todo ello nos indica que lo conocía. Pero la obra cumbre, lo máximo, viene con el cuadro grande y definitivo. Hizo varias versiones, pero el gran cuadro definitivo, que está en el Museo de Mannheim, pues es donde él reelabora, metamorfosea, cambia por completo, lo convierte en completamente moderno, una idea que había visto y que le llama la atención en Goya. Es curioso porque a mí lo que más me parece de Goya es el muro con las figuras que están asomándose, es decir, como en la tauromaquia, ¿no? Ya le hemos visto utilizar la tauromaquia y esa idea de la gente mirando por detrás, que no sucedió, aunque esto sí lo han visto en las litografías y fotografías, pero esto realmente es lo más interesante de todo. Y por último, y para terminar con algo más bello y agradable, Manet también, aunque él lo negó, en estas jóvenes suyas al balcón tiene presente las jóvenes de Goya que se habían expuesto durante 10 años, durante toda su juventud, en la colección de Louis-Philippe. Son completamente distintas, no tienen nada que ver, el mundo es otro, todo ha cambiado por completo. Hay aquí detrás una cultura y una elegancia impresionante. La corbata azul del personaje de detrás es casi un símbolo del arte en toda la obra de Manet, símbolo artístico en toda la obra de Manet, y es, digamos, una recepción excepcional, original, nueva, moderna de la obra de Goya. Es la máxima expansión de Goya en el siglo XIX. Y nada más. Muchas gracias.